los extraímos paralíticos de tipo supranucleares. Dice acá extraímos restrictivo porque según un programa me parece que estaba restrictivo hoy día, pero hizo unos cambios y se me olvidó sacarlo de ahí. Extraímos restrictivo lo vamos a ver en una clase posterior. Hoy día nos vamos a llegar a los supranucleares. ¿Ya? Preferí sacarlo porque la verdad que los supranucleares son difíciles de entender. Prefiero que nosotros lo hagamos más tranquilo, porque los restrictivos son súper fáciles. Digamos, son porque algo no se puede mover. Ya. Vamos a hacer una pequeña conversación del nervio trigémino, el nervio facial, que también son nervios craneales, ¿verdad? El quinto y el séptimo, trigémino el quinto, séptimo el facial. Que, si bien es cierto, no tienen relación con la motilidad ocular, sí tienen relación con otras alteraciones que podemos tener en nuestros ojos a raíz de la alteración de alguno de estos nervios. ¿Cuál es la relación principal que tienen ambos? Es que, si bien es cierto, los dos son nervios mixtos, el nervio trigémino es principalmente sensitivo. Hemos conversado en clases anteriores que la córnea duele tanto, ¿cierto?, porque está inervada por ramas del trigémino. Por lo tanto, es un nervio eminentemente sensitivo, pese a que tiene algunas ramas que son motoras, que tienen que ver básicamente con los movimientos de masticación. ¿Ya? El trigémino se llama así porque, no sé si ustedes lo saben, pero Géminis, si ustedes se fijan en el horóscopo, tiene dos mellizos. Trigéminos son trillizos. Y se llama así porque el trigémino tiene tres ramas que más o menos tienen esta distribución. Bueno, que se ve ahí. Ya tenemos una rama que va a la parte superior de la cabeza, una rama que va a la parte media y una que va hacia la mandíbula. Esta última es la que es motora del nervio trigémino, la rama que va hacia la mandíbula, para el músculo de la masticación. En cambio, las otras ramas son sensitivas. ¿Ya? La importancia que tiene esto es efectivamente que nos da la sensibilidad del ojo, en particular de la córnea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros algo nos toca el ojo, una pelucita, alguna partícula que viene en el aire y nos toca el ojo, ¿qué es lo que ustedes hacen en forma inconsciente? Pestañear. Ese pestañeo es producto de la acción del músculo orbicular del párpado que está inervado por el facial. Entonces, en el fondo, la aferencia viene por el nervio trigémino hacia el mesencéfalo, perdón, hacia el tronco encefálico, y desde el tronco encefálico va a salir una eferencia que lleva a través del nervio facial para el movimiento del músculo orbicular del párpado. Entonces, esa es la principal razón de por qué vamos a hablar brevemente de estos dos nervios. Entonces, fíjense ustedes que el nervio trigémino tiene distintos tipos de fibras, algunas viscerales y otras que son sensitivas. Tiene, fíjense ustedes, 4 núcleos. ¿Se acuerdan que en el tercero hablamos que hay un complejo nuclear? Aquí también hay un complejo nuclear, son 4 núcleos. El núcleo motor del trigémino, sensitivo principal, espinal del nervio trigémino y el mesencefálico del nervio trigémino. Lo vamos a ver en un dibujito posterior, que la característica de los nervios trigeminales es que abarcan todo el tronco encefálico. Si ustedes se acuerdan del tercero, decíamos que estaba en el mesencéfalo, el cuarto estaba en el mesencéfalo, en medio del cuerpo inferior, el sexto está en el puente. Bueno, esto ocupa toda la extensión del tronco encefálico, lo vamos a ver. Entonces, ahí está la función del motor, músculo de la masticación, milioideo, vientre anterior del músculo digástrico, etc. Y lo sensitivo, que es lo que a nosotros nos interesa, piel del cuero cabelludo, cara, órbitas, es decir, toda la parte superior de la cara, media y superior. Pero dentro de eso, por supuesto, la parte superior, órbita, es lo que más nos interesa. Bien, aquí está el complejo nuclear. Si ustedes se fijan, los núcleos del trigémino vienen desde el mesencéfalo, donde vamos a encontrar el núcleo mesencefálico, el núcleo principal, que va a estar aquí a razón del puente, y el núcleo bulboespinal, que es un núcleo que incluso supera el tronco encefálico, llega hasta las primeras partes de la espina dorsal, ¿ya? Un bulbo espinal, muy largo. Y acá ustedes ven un solo núcleo, que es el núcleo masticador del trigémino, o el núcleo motor en el fondo. Como les decía, todo esto es sensitivo.
motor. Esta, por supuesto, es el origen. El origen del nervio está acá y el origen aparente, como le llamábamos antiguamente, o emergencia, como le llamamos ahora, está acá. En el puente, ¿cierto? En la porción anterolateral del puente. Ahí está la emergencia. Entonces ustedes ven ordenadito ahí la raíz motora, ¿cierto? La raíz sensitiva, parte anterior de la cara, todo lo que hemos venido eso. En el fondo, aquí vemos cuáles son los distintos territorios de inervación de este nervio trigémino. Pero insisto, o sea, no lo quiero que se compliquen demasiado con esto, porque a mí lo que más me interesa, es bueno que lo sepan, es bueno que sepan la inervación de la cara y todo lo demás, pero para efectos de la oftalmología me interesa que sepan la rama B1, la rama oftálmica. Acuérdense ustedes del ganglio trigeminal. El ganglio trigeminal da origen a las 3 raíces, y esta raíz va a ser la que va a inervar el ojo y sus anexos, en particular la córnea, pero también todo el ojo. ¿Ya? Entonces, aquí están los detalles para que ustedes lo tengan ahí, lo estudien tranquilo, pero en el fondo ya mencionamos todas estas cosas. Tronco encefálico, donde aparece en la cara anterior o anterolateral, que es mixto, tiene tanto motor como sensorial, principalmente sensorial, los 4 núcleos, las raíces, la oftálmica, lo que me interesa es que la recuerden con detalle, ¿cierto? Y los campos de inervación. Y entre ellos, la cara y la órbita son los que más nos interesan para lo que estamos viendo. Ahora, les coloqué aquí esto, la neuralgia del trigémino, porque siempre está la discusión de cuando ahora dicen que los hombres somos re exagerados, no hay nada que no era más que un parto. Sí, hay algunas cosas que eran más que un parto. La neuralgia del trigémino. Eso le puede pasar a cualquiera. ¿Ya? La neuralgia del trigémino ha sido descrito como uno de los peores dolores que uno puede sufrir en la neuralgia del trigémino. ¿Ya? Se puede producir por varias causas, pero las más comunes son causas de tipo inflamatorias, y en particular la infección por herpes puede provocar neuralgia del trigémino. ¿Ya? Entonces, para que ustedes lo conozcan, muchas veces van a encontrar esta alteración por ahí en algunos casos clínicos, y tiene que ver con este mismo nervio que estamos conversando. ¿Ya? Es todo lo que les voy a decir del trigémino, porque como digo, no me interesa meterme demasiado en estos nervios, solamente en la relación que hay entre los dos para efectos de la oftalmología. Nervio facial. Fíjense ustedes que el nervio facial va a inervar, por supuesto, la cara, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, la inervación de la cara no parte desde el tronco encefálico solamente, sino que parte desde la corteza, que es un poquito lo mismo que vamos a hablar hoy día respecto de los estraísmos supranucleares. Aquí pasa lo mismo. Si bien es cierto, tenemos los núcleos del facial en el puente protuberance, vean ustedes que la inervación viene desde la corteza. ¿Por qué viene desde la corteza? Porque usted voluntariamente puede decir, quiero mover este lado de la cara, o quiero mover este otro, o quiero hacer un gesto, cerrarle el ojo a alguien, tirarle un besito a alguien. Todo eso es voluntario. Por lo tanto, la corteza va a enviar la información o la señal hacia los núcleos del facial, y desde aquí va a salir la inervación necesaria para mover los músculos de la cara. Entonces aquí ya aparece donde está la relación de lo que estamos conversando. Si el nervio facial está alterado y nosotros no somos capaces de mover el orbicular de los párpados, vamos a tener un ojo que se va a quedar abierto. Por lo tanto, va a estar expuesto a una desecación y por lo tanto a daño epitelial. ¿Cierto? Es un paciente que va a sufrir daño en la córnea, por supuesto va a tener dolor y mala visión. Entonces, si nosotros tenemos un daño del facial, puede ser que el trigémino, por ejemplo, sienta que algo tocó mi ojo, envía la información hacia arriba y no hay de vuelta la información de cierra el ojo. Por lo tanto, el cuerpo extraño entró en mi ojo y no pasó nada. ¿Ya? Entonces no expulso el cuerpo extraño y todo eso. Bien, y ustedes algunos detalles. La inervación de la parte superior de la cara es bilateral, es decir, la parte superior de la cara que ustedes ven aquí, ¿cierto? Estos nervios los están inervando de forma cruzada. Este lado, por ejemplo, manda la señal para este y para este.
Y este otro lado también manda la señal para ese y para este. Entonces, ustedes se fijan, casi todos los movimientos que nosotros podemos hacer de la parte superior de la cara, los podemos hacer con los dos lados al mismo tiempo, sin necesidad de pensar si voy para un lado o para el otro. Todos estos movimientos los puedo hacer de forma bilateral y así. ¿Ya? Fíjense ustedes que, como les dije con el nervio trigémino, este es lo mismo, también es un nervio mixto, pero es al revés, es principalmente motor y tiene algunas ramas sensitivas. ¿Ya? Inerva los músculos, las mucosas, glándulas, transmite los impulsos del sentido del gusto. Se fijan, el sentido del gusto, ahí está la parte sensitiva. Entonces es mixto, principalmente motor. Ya, aquí está el puente. El puente, ¿dónde está el origen del nervio facial? En la calota, ¿cierto? Pontina, o segmentum pontino. Por delante, ¿qué espacio será este que está? No está marcado, ¿cierto? Nos dicen, ¿qué espacio será este que ustedes ven ahí? ¿Qué es lo que habíamos visto en el mesencéfalo en esta parte? El acueducto, ¿cierto? Y aquí donde debería estar el acueducto, en vez de tener un hoyito, tenemos un hoyote. ¿Qué será? ¿Qué es lo que debería haber aquí? Si usted se hace la lógica, mesencéfalo, puente, bulbo, que ahí debería estar el acueducto. ¿Qué podría haber en esa posición que un hoyote grande en lugar de un hoyito chico? Si miramos más arriba, por encima del mesencéfalo, ¿qué teníamos encima del mesencéfalo? ¿Qué estructura anatómica hay encima del mesencéfalo? Por encima del mesencéfalo, ¿qué deberíamos tener? Estructura para tálamo, alguien dijo por ahí tálamo, los tálamos. Al medio de los dos tálamos, ¿qué teníamos? ¿Qué tenemos? ¿Ah? Entre medio de los dos tálamos, tercer ventrículo, ¿cierto? Los ventrículos laterales se conectan con el tercer ventrículo, acueducto. ¿Qué habrá más abajo? Ventrículos laterales, acueducto, tercer ventrículo, acueducto, dilatación. ¿Qué será? Si arriba está el tercero, ¿cuál será el que sigue? Cuarto ventrículo. Acá atrás debiera estar el cerebelo. Detrás del tronco encefálico debiera estar el cerebelo. De hecho, esta parte de acá son los pedúnculos cerebelosos, esos que están ahí cortados. ¿Ya? Ahí están cortados los pedúnculos cerebelosos, que serían estos. Si ustedes se fijan aquí en el espacio, no se alcanza a ver que la foto está cortada por la mitad. Este es el cuarto ventrículo. ¿Por qué les hago notar eso? Porque si uno pudiera meterse al cuarto ventrículo, uno ve que hay dos como cototitos ahí, como protuberancias. ¿Se acuerdan que en el mesencéfalo atrás teníamos algunas protuberancias que se llamaban colículos, los colículos superiores y los colículos inferiores? Estos cototitos también se llaman colículos, pero se llaman colículos faciales. ¿Por qué se llaman colículos faciales? Porque el nervio facial hace una cuestión bien rara. Acá está el núcleo de origen del facial. Sus fibras se van hacia atrás, dan la vuelta alrededor del septo, del abducens, y después se van hacia adelante. Como están pasando por acá las fibras, van haciendo como este cototito, empujando un poquito para allá y se ven esos colículos faciales al interior del cuarto del cuerpo. ¿Ya? Yo les dije cuando hablamos del abducens que existía esta relación entre las fibras del abducens y las fibras del facial, pues si nosotros tenemos un infarto en esta zona, una isquemia en esta zona, podríamos tener una coexistencia de la alteración de la inervación de la cara y un estrabismo de tipo paralítico producto de la alteración del abducens. ¿Sí? ¿Se entiende? Si alguien se pierde, me dice, ¿ya? Bien. ¿Dónde está la emergencia del séptimo, del facial? ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que aquí en la línea media, ¿cierto? En el surco, ¿cómo se llama este surco? Bulbo continuo, en la línea media del surco bulbo continuo, encontramos la emergencia del abducens. Y también les dije que es todo ordenadito: sexto, séptimo,
Pero, profe, ahí hay poco. ¿Se ven ahí todo, no? Uno más gordo y uno más flaquito. Ya, lo que pasa es que el séptimo va a tener dos ramas. ¿Ya? Una rama que va a ser el facial propiamente tal, la rama principal, y una rama que se llama accesoria, que está ahí al lado. ¿Ya? Que es el que trae la información sensitiva. Entonces, aquí estamos viendo el mismo dibujo con alguna diferencia. Ahí se ven los folículos faciales claritos y se ve esta salida del ¿ya? ¿Qué es lo que va a estar inervando estos nervios? La parte sensitiva va a estar inervando el medio, cavidad nasal, paladar blando, los 2/3 anteriores de la lengua, el conducto auditivo externo. Toda esa parte sensitiva. Y la parte motora, que es la que más nos va a interesar a nosotros, fíjense ustedes, la lagrimal. Una de las cosas que le ocurre a las personas cuando tienen parálisis facial, uno es que no pueden cerrar el ojo, por lo tanto produce resequedad ocular. Pero además, la respuesta de la glándula lagrimal también está disminuida. Por lo tanto, un paciente con parálisis facial, dentro de los cuidados que nosotros en oftalmología le tenemos que brindar, es preocuparnos de la córnea de ese paciente que va a estar expuesta a la desecación y por lo tanto a la alteración del epitelio. Sublingual, nasal, glándula palatina, en fin, y los músculos de la expresión facial. ¿Sí? Y ahí tenemos los núcleos. Fíjense ustedes que también es un complejo nuclear, no es uno solo, son varios núcleos. ¿Qué ocurría a la flechita? La flechita era ahí, seguramente lo dice la flechita. La flechita es ahí. Bien, el nervio facial, si ustedes recuerdan a los libros, recuerdan algunos videos, la verdad es que uno se marea con el recorrido que tiene. Inerva tantas cosas del nervio facial que la verdad es que uno se marea con todo esto que ustedes ven ahí. Hace dos codos, se bifurca varias veces, tal como ustedes ven acá. Si ustedes se fijan, tiene ciertos parecidos al trigémino, pero sin embargo, aquí, fíjense ustedes que tenemos los 4 núcleos, los 4 tipos de señal que lleva, y vemos cómo se distribuyen. Ahí van los que van hacia el oído interno, los que van a la inervación de la cara, y aquí se ve cómo está inervando tanto el inferior como el superior del músculo auricular, ambas posiciones. El movimiento de las alas de la nariz, por ejemplo, el movimiento de la expresión de la boca, todo eso lo vemos. Cuando hay accidentes cerebrovasculares, ¿cierto? Una de las estructuras que con frecuencia se altera en el funcionamiento de nervio facial, pero eso viene, ¿cierto?, de la señal que viene desde la corteza. Como la corteza se dañó, no le está entregando la información al núcleo continuo del facial para poder hacer esta expresión. ¿Ustedes tienen sospecha de un paciente que puede estar haciendo un accidente cerebrovascular? ¿Qué pruebas le pueden hacer para saber confirmar si está pasando? Eso se lo pregunto porque es de uso en la casa de cualquiera, deberíamos saberlo. ¿Ah? Que sonría, por ejemplo. Que levante la ceja. Que silbe, que levante la ceja. Junto a los brazos, que levante los brazos. ¿Ya? Si ustedes tienen sospecha de un paciente que está haciendo un accidente cerebrovascular, una de las tantas pruebas que uno hace es justamente la movilidad de la cara. ¿Ya? Con los brazos, efectivamente. El hablar. El hablar, también el habla se compromete muy fácilmente con los accidentes cerebrovasculares. Y por lo tanto son pacientes que hay que derivarlos de inmediato. Bueno, aquí está el cuadro de resumen de lo que hemos ido conversando hasta el momento del facial, en el puente del tronco encefálico, en el surco bulbo continuo, o protuberancial, bulbo protuberancial, las ramas que aparecen ahí, bueno, todo lo que hemos ido conversando. Pero al final esto es lo que me interesa. Fíjense ustedes que, porque ahora vamos a hablar de la relación de ambos niveles. La parálisis de Bell es la típica parálisis facial, la más común, la que ocurre en la mayoría de los pacientes, ¿cierto? Y lo vemos básicamente con una cara que está caída, si ustedes la ven, inexpresiva, que está en el fondo traccionada. ¿Bien? Y eso puede ocurrir a distintos niveles. Fíjense ustedes que cuando ocurre el daño a nivel de la corteza, si ustedes se fijan,
el daño de la motilidad va a estar en la mitad inferior, o en un cuarto en realidad. Si la cara la dividimos en dos mitades, la mitad que va a estar afectada solamente en su cuarto inferior. Es decir, las parálisis supranucleares, es decir, aquellas parálisis que ocurren entre el núcleo de origen del nervio facial y la corteza, van a afectar a la mitad inferior de la cara. Por lo tanto, ese daño lo más probable es que no nos produzca alteración a nivel del movimiento de los párpados y por lo tanto no estaría el paciente comprometido en su parte visual. Sin embargo, cuando tenemos alteración en el nervio facial propiamente tal, fíjense ustedes que la inervación es ipsilateral, el nervio del mismo lado, vamos a tener afectación de la cara completa. Esa es la típica parálisis de Bell, que incluye párpado caído, lagrimeo excesivo. Ok. Esto nos puede llevar a confusión, lagrimeo excesivo. Acabamos de decir que afecta a la glándula lagrimal y por lo tanto disminuiría la producción. Pero cuando el auricular está paralizado ocurre el lagostalmos, es decir, esto queda abierto, por lo tanto la lágrima se acumula y se comienza a derramar. ¿Ya? No existe la bomba lagrimal que nos ayuda a sacar la lágrima del ojo. ¿Ya? Se pierde. ¿Han escuchado un concepto de bomba lagrimal, cierto? ¿Cómo funciona la eliminación de la lágrima del ojo? Que tiene dos mecanismos. Uno es como onda, como ola que hace el párpado, y el otro es el efecto de presión negativa. ¿Sí? ¿No? Ya. Lo que pasa es que en cada parpadeo, y tomando en consideración el saco lagrimal que tenemos acá, el movimiento que hace el ojo, que hace esto, ¿cierto?, va haciendo una presión negativa desde el saco lagrimal hacia el lago, en el fondo, que es el espacio que queda entre el bulbo y el párpado. Entonces, cuando nosotros hacemos el movimiento, se activa esta presión negativa que hace que la lágrima entre hacia los puntos lagrimales y hacia el saco lagrimal. ¿Ya? Por lo tanto, si no estamos haciendo el parpadeo, en el fondo es como cuando a usted se les tapa el coso este de la cocina y uno le hace. Es lo mismo, estamos haciendo eso. ¿Ya? Estamos haciendo eso mismo. Bueno, y el parpadeo, además, el parpadeo, cuando uno ve el parpadeo, pareciera que el parpadeo es así, que el párpado baja. Pero en realidad el párpado lo que hace es un movimiento como así. Es un movimiento como una onda que va desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, va empujando la lágrima desde afuera hacia los puntos lagrimales. Entonces, esas dos condiciones no se van a estar cumpliendo si tenemos paralizado el auricular. Y por eso se cae la lágrima. Bien, ¿cuáles son las causas de las parálisis bilaterales del nervio facial? Fíjense ustedes que hay muchas. Síndrome de Guillain-Barré, una alteración de tipo neurológica, leucemia, carcinoma, miastenia grave, sarcoidosis, son muchas. La parálisis de Bell la vamos a encontrar muchas veces por todas estas causas e incluso puede ser idiopática. Puede aparecer una parálisis de Bell sin que esté presente ninguna de estas causas. ¿Ya? Ok. Ya. Y esto es lo final que me interesa mostrarles de esta relación entre los dos nervios. Lo normal es que si yo toco un ojo con una, llamemos una torlita de algodón, porque así se hace la prueba, se hace con una torlita de algodón que uno la adelgaza hasta que quede ojalá una hebrita, y con eso uno toca. Ahora existen unos dispositivos que se llaman anestesiómetro, que es como podríamos llamarlo como casi como una jeringa, pero en lugar de tener una aguja tiene un pelito. Y ese pelito uno toca, y lo normal es que el ojo que yo estoy tocando se cierre, y el ojo contralateral se cierra. Esa es la respuesta normal. ¿Ya? Quiere decir que esto es muy parecido a nuestro examen de pupila, ¿se acuerdan? Que la aferencia va de este ojo, subió, y la eferencia se fue a los dos ojos. Pasa lo mismo. Yo estoy estimulando un ojo, sin embargo se están cerrando los dos. Respuesta normal. ¿Qué pasa si tenemos una parálisis del nervio facial, en este caso en el lado derecho? Yo estimulo el ojo derecho, la aferencia va, porque el trigémino está normal, por lo tanto la aferencia va, y la eferencia, que va hacia los dos ojos, aquí no va. En cambio el otro ojo, que tiene su facial normal, sí se cerró.
Tuvimos una parálisis del nervio facial. Como dijimos hace un rato, la respuesta es ipsilateral, o sea, aquí está dañado el nervio facial derecho. ¿Sí? ¿Se entiende? Toqué el otro ojo y este ojo sí se cerró porque el trigémino está normal, el facial está normal, pero el facial del otro lado sigue sin responder porque está paralizado el facial derecho. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Nadie se perdió? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa si está dañado el trigémino? Yo estimulo el ojo, en este caso el derecho, como la aferencia está mala, no voy a tener respuesta ni en el derecho ni en el izquierdo. Los faciales están buenos, pero como no les llegó ninguna señal, no respondieron. En cambio, si yo estimulo el otro ojo, ¿cierto? La señal va, porque este trigémino está bueno, y la respuesta del facial será en ambos ojos, porque el facial de ambos ojos está bueno. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo que dijo? Claro. Aquí la suposición que se está haciendo es que la lesión del trigémino es del ojo derecho. Por lo tanto, yo toco el ojo derecho y no hay sensibilidad. Por lo tanto, en el fondo no tiene por qué cerrarse el ojo, porque no estoy sintiendo nada. ¿Ya? Entonces, no hubo respuesta del facial. En cambio, si yo estimulo el otro ojo en que el trigémino sí está bueno, hay señal de aferencia y la eferencia viene a ambos ojos. Esto me está indicando que el daño está en el facial y no en el trigémino. Si el daño estuviera en el facial, perdón, en el trigémino, no en el facial, si el daño estuviera en el facial, tendría esta. ¿Ya? Bien, al final este es el gran corolario de por qué les mencioné ambos nervios, porque esta es la prueba que ustedes deberían saber interpretar. Ya, metámonos entonces en las parálisis supranucleares. Como les decía, esto es un poquito más complejo de digerir. Vamos a tratar de que sea más o menos fácil. La mirada conjugada, es decir, la mirada que se produce con ambos ojos en forma coordinada, tiene varios aspectos de los cuales depende de los núcleos vestibulares, es decir, tenemos ciertas aferencias que vienen desde el sistema vestíbulo-coclear, tenemos aferencias que vienen desde los hemisferios cerebrales, similar a lo que acabo de decir del facial. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero mirar voluntariamente hacia la derecha, mi cerebro, mi corteza dice, voy a mirar a la derecha. Le manda información a los núcleos mesencefálicos, tanto del tercero como del sexto, para que mis ojos se muevan hacia el lado que corresponde, que es la derecha. Vamos a ver a continuación que el que manda eso es el cerebro del lado contrario. Pero vamos a ver a continuación. El cerebelo también nos manda señales para que nuestros ojos se muevan en determinadas posiciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que el cerebro está dedicado a la parte del equilibrio. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo me voy cayendo, el movimiento de mi cabeza, de mi cuerpo, ¿cierto?, hace que se activen los mecanismos de propiocepción. La propiocepción es este sistema que me dice cómo es la posición de mi cuerpo respecto al universo. Si estoy parado, si estoy sentado, si estoy acostado, si me estoy moviendo. ¿Ya? Y eso va a hacer que mis ojos se muevan de cierta manera. Si yo me estoy inclinando, se van a desencadenar, por ejemplo, las torsiones, se va a desencadenar un movimiento que me va a ayudar a ver de dónde me puedo afirmar para no caerme, varias cosas. Y con el cuello pasa un poquitito lo mismo. En el cuello hay ciertos sensores de posición que me ayudan a saber qué está pasando con mi cuerpo, con mi cabeza en particular. Entonces, todos esos sistemas, de una u otra forma, juegan un rol en la mirada conjugada. La mirada conjugada horizontal, que es probablemente lo que más vamos a hablar hoy día, está controlada por aferencias nerviosas provenientes de los hemisferios cerebrales, el cerebelo, los núcleos vestibulares y el cuerpo. Es decir, eso que estamos diciendo ahí es esto mismo. Todas esas aferencias van a influir. El movimiento de los ojos, voy a leer algunas cosas muy textuales, ahí las voy a ir explicando en la medida que las leo. El movimiento de los ojos está coordinado y estabilizado por sistemas denominados supranucleares. ¿Qué significa supranuclear? Significa todo el sistema nervioso que está entre los núcleos de origen
de los nervios que mueven los ojos y la corteza. ¿Bien? Entonces todos estos son daños que son básicamente de la corteza cerebral o del tracto de sustancia blanca que contacta la corteza con el núcleo radial del tronco encefálico. ¿Ya? Dado que su cadena de mando está por sobre los núcleos motores. Los núcleos motores serían el núcleo del tercero, el núcleo del cuarto, el núcleo del abducen, C. A eso le llamamos los núcleos motores para efecto de lo que estamos conversando. Entonces, el sistema de la movilidad ocular requiere un control súper preciso. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando yo trato de mover un ojo o los ojos hacia, por ejemplo, la dextroversión, ocurre que algunos nervios se activan, digamos, tienen una señal de excitación, mientras otros músculos tienen que tener una señal de inhibición para que se relajen y yo pueda mover el ojo en la dirección que necesite. Pero además de eso, en el otro ojo tiene que pasar lo mismo. O sea, no solamente en un ojo, sino en el ocurre todo. Entonces, el control tiene que ser sumamente preciso, sinérgico, coordinado, para que nuestros ojos no deben alcanzar un objetivo que es moverse hacia un objeto determinado. Ya, por lo tanto, aparte de esta función que une el núcleo con la corteza, habrá una función que une los núcleos de un lado con los núcleos del otro lado. Eso es lo que llamaremos la función internuclear o las vías internucleares, es decir, tractos de sustancia blanca, axones, que van a interconectar los núcleos de un lado con los núcleos del otro. ¿Bien? Recuerden ustedes que tenemos un núcleo del abducen derecho y un núcleo del abducen izquierdo. Tenemos complejo nuclear del tercero en ambos lados también. Por lo tanto, se tienen que coordinar entre ellos para que podamos realizar las acciones que queremos realizar. ¿Ya? Bien, acá. ¿Dónde se produce? Vamos a hablar primero, insisto, del movimiento horizontal. El movimiento horizontal tiene su origen en la corteza frontal. En la corteza frontal nosotros encontramos lo que son las áreas corticales para los movimientos voluntarios de todo el cuerpo y de los ojos también. Por lo tanto, cuando usted piensa, quiero mover mis ojos hacia la izquierda, se activa un área determinada, el área 7, de la corteza frontal, y eso va a llevar la información hacia los núcleos oculomotores. Pero resulta que en el sistema vestibular se producen los reflejos estatoquinéticos. ¿Qué significa esto? Cuando usted se mueve, cuando usted se cambia de posición, si usted se acuerda de sus clases que supongo que lo vieron en fisiología, acá en el interior de estos canalitos, ¿cierto? Hay unas celulitas que son chascones. ¿Recuerdan de la célula ciliar? ¿Recuerdan de eso, no? Las células ciliares que están metidas como en un líquido, la endolinfa. Bueno, cuando nosotros movemos la cabeza en distintas posiciones, nuestro cuerpo en distintas posiciones, ese líquido se está moviendo. La endolinfa se está moviendo y por lo tanto los pelitos, los cilios de estas células se mueven también de acuerdo a cómo estemos moviendo la cabeza. Normalmente se mueven hacia el contrario. Por lo tanto, esa señal del sistema vestibulo-coclear del equilibrio va a provocar algunos reflejos también en nuestros ojos para mantener ciertas posiciones. Y finalmente, desde acá, desde el lóbulo occipital, también van a llegar algunas referencias que van a indicar dónde está el objeto. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había una vía dorsal y una vía ventral? La vía dorsal nos decía dónde está el objeto. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de acomodación que es acercarnos a algo aquí, al frente, en ppm. Pero si yo pongo algo acá, por ejemplo, si yo muevo algo por acá, esa imagen está por mi vía visual, ¿cierto? Nervio óptico, que ama cintilla, cuerpo geniculado, todo, corteza. Pero además la corteza va a mandar de vuelta una información que me dice: este objeto que entró en mi campo visual está a la derecha y abajo. Por lo tanto, necesito que los ojos se muevan hacia la introdextroversión. Entonces esa es una información que va de vuelta desde la corteza hacia los núcleos mesencefálicos, para que se muevan los músculos una cantidad determinada. Está complejo, ¿cierto? Pero creo que se entiende más o menos, ¿sí?
núcleos premotores porque están antes del núcleo motor del tercero, del sexto, del cuarto, que son exclusivamente motores, como lo vimos en clases anteriores, son exclusivamente motores. Por lo tanto, estos núcleos, los centros de la mirada, están antes de los núcleos motores. ¿Ya? Organizan y transmiten la información, es decir, dan las órdenes. Quiero mirar hacia la derecha. ¿Quiénes van a tener que cumplir esta orden? Los núcleos oculomotores de los músculos yunta. Es decir, los que están en un ojo y los que están en el otro ojo tendrán que coordinarse para que podamos mirar efectivamente hacia la derecha. Por lo tanto, hay un movimiento conjunto binocular en la misma dirección. Ya, ahora, ¿por qué les decía vamos a hablar primero de los horizontales? Porque resulta que el sistema para los movimientos horizontales y el sistema para los movimientos verticales no es el mismo. Y ahí es donde se pone más complicada la cuestión. Bueno, ¿cuáles son los centros corticales para los núcleos? ¿Cuál es el orden del ordenamiento de estas señas? Bueno, primero va a salir una orden de unos centros corticales, que son núcleos que están para los núcleos oculomotores, y van a llegar al centro de la lateralidad o al centro de los movimientos horizontales. Y es un centro que permite coordinar los movimientos conjugados de ambos ojos en forma horizontal, de derecha a izquierda. Entonces, estas órdenes corticales van a ir a estos nervios, a estos núcleos si quiero mirar horizontal, o de estos a esos núcleos si quiero mirar vertical. Ahora, evidentemente, si yo hago un movimiento mixto, es decir, miro por ejemplo en supra de extroversión, desde esos núcleos corticales iré información a ambos, a los verticales y a los horizontales. Bueno, y podría estar también involucrado el centro de la competencia. ¿Dónde está el centro de la mirada horizontal? El dibujo que aquí tenemos ya ustedes lo reconocen. ¿Por qué lo que esto está acá? Tronco encéfalo, ¿cierto? Yo les había conversado la vez pasada que existía una especie como de carretera, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llama esta especie de carretera? Que interconecta los distintos núcleos, permite que se conecten entre sí. Fascículo longitudinal medial, tal como dice ahí, ¿cierto? Fascículo longitudinal. Entonces, fíjense ustedes que todos los núcleos oculomotores, el tercero, el cuarto, el sexto, están en relación con este tracto. Así es, tracto, no me pongan carretera en la prueba porque eso es perfecto docente, ¿no? Es un tracto de sustancia blanca que permite que por ahí discurran los axones que van a hacer la interconexión de estos núcleos. ¿Ya? Entonces vamos a conversar de un par de nombres raros. Primero esta, formación reticular continua paramediana. Formación reticular continua paramediana. ¿Qué importancia tiene la formación reticular continua paramediana? Es que es el centro de coordinación o núcleo para la mirada horizontal. Es decir, cuando yo quiero mirar horizontal, quiero mover mis ojos horizontalmente, desde la corteza frontal, la información va a llegar a la formación reticular continua paramediana. Del lado derecho o del lado izquierdo. Tenemos dos, una a cada lado. Depende hacia donde yo quiera mirar. Y como digo, se comienza a complicar la cosa. Si yo quiero mirar hacia la derecha, el lóbulo frontal que se va a activar es el lóbulo frontal izquierdo. ¿Ya? El lóbulo frontal izquierdo va a mandar su información a la formación reticular continua paramediana derecha. ¿Bien? Otro bonito que hay acá, bueno, aquí están los núcleos, ya vimos el núcleo del cuarto, los núcleos del tercero, el núcleo del sexto, están acá. Y ustedes que hay arriba, hay otro núcleo, un núcleo que está aquí dibujado en amarillito, en la parte superior y anterior del mesencéfalo, en donde termina el fascículo longitudinal mediano. ¿Cómo se llama? Núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal mediano. Es el medio nombre que pusieron. Núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal mediano. Todos esos nombres se tienen que aprender. Este va a ser responsable de los movimientos verticales. ¿Bien? Como por la hora, no hemos cumplido ahora con eso.
Aquí está más bonito, pero es lo mismo. Ah, aprovecho. Esto es lo que tenemos mostrado hace un rato atrás. Tercer ventrículo, acueducto, cuarto ventrículo. Cerebelo. ¿Cierto? Por lo tanto, los colículos faciales deberían estar un poquito más abajo, ¿ya? Colículos faciales van a estar cuarto ventrículo. ¿Ya? Bueno, fíjense ustedes que aquí está demarcada la formación reticular. La formación reticular es larga. Fíjense ustedes que atraviesa completamente el tronco encefálico. Pero nosotros estamos hablando de la formación reticular continuo, puente, es decir, en esta zona, y se llamará paramedial porque está en el centro, hacia un poquito hacia el lado, por eso es paramedial. Entonces, cuando hablamos de formación reticular continua paramediana, estamos hablando de esta estructura, pero específicamente estamos hablando de esta zona, que está en relación con el núcleo del abducens, C. ¿Ya? Y después, cuando hablemos, después de esta diapositiva vamos a hacer un descanso. Después, cuando hablemos de que el sexto se comunica con el tercero, vamos a hablar que la información desde el fascículo, desde la formación reticular continua paramediana, pasó, ¿cierto? Pasó a los núcleos del sexto, perdón, aquí está marcado como un núcleo, ya esta formación reticular que yo le estoy marcando, aquí está marcado como un núcleo. Bueno, la información llegó aquí, quiero mirar hacia la derecha, por lo tanto activó el abducens derecho, y quiero mirar hacia la derecha, activó el abducens derecho. Y el abducens derecho, a través del fascículo longitudinal, se contactará con el tercero. ¿Para qué? Para inhibir al recto medial y permitir que el ojo se mueva, ¿cierto? Paralelamente a eso, la información va a estar cruzando hacia el otro lado, hacia el fascículo longitudinal medial del otro lado, para ir a los núcleos del tercero y del sexto del otro lado. Se tendrá que activar el recto medial de este lado e inhibir el recto lateral de este otro lado. ¿Ya? Entonces quiero que en esta diapositiva tengan claro eso, que esto es una supercarretera, la información va y viene a distintos puntos. Desde la formación reticular continua paramedial al núcleo del abducens y de ahí al núcleo del tercero de uno y de otro lado. ¿Bien? Ya, hagamos un pequeño descanso.